Buenos Aires bullía bajo el calor de la tarde, el asfalto exhalaba el rastro del sol intenso del día, y los edificios coloniales de San Telmo parecían brillar bajo el suave dorado que comenzaba a pintar el cielo. Barron Trump caminaba por las calles adoquinadas casi desapercibido, algo raro en su vida de apariciones públicas y constantes focos. Vestía ropa sencilla, una gorra bien calada, tratando de mezclarse con la multitud como cualquier otro turista anónimo. Su corazón aún latía acelerado por la adrenalina de la escapada. Había escapado del séquito y de los guardias apenas hace poco más de una hora, una hazaña que rozaba lo imposible. Pero en ese momento, mientras se movía sin rumbo por las vibrantes calles de la ciudad, sentía una libertad desconocida. Era solo un joven, sin obligaciones, sin discursos ensayados, sin las miradas expectantes del mundo sobre sus hombros. Fue entonces que, al doblar una esquina, un aroma inconfundible hizo que sus pasos se desaceleraran. Café, recién hecho, encorpado, ligeramente endulzado, mezclado con el sutil olor a pan saliendo del horno. Sus ojos recorrieron la estrecha acera y encontró el origen de aquel convite sensorial, un pequeño café tradicional, escondido entre edificios de arquitectura clásica, con ventanas enmarcadas por persianas de madera desgastadas por el tiempo. El lugar exudaba historia y acogimiento, contrastando con las redes modernas que solía frecuentar sin elección. Barron no dudó. Empujó la puerta y una campanilla tintineó suavemente sobre su cabeza, anunciando su entrada. El ambiente era acogedor. El murmullo discreto de las conversaciones se mezclaba con el sonido distante de un tango que se escapaba de un viejo radio. Eligió una mesa en la esquina, discreta, desde donde podía observar el entorno sin ser notado. Pidió un café y se recostó, respirando profundamente ese instante simple, pero inesperadamente valioso. Mientras esperaba, dejó que su mirada vagara por el salón. Los clientes parecían habitués, señores de cabello canoso hojeando periódicos amarillentos por el tiempo, parejas compartiendo medialunas con gestos delicados, como si cada mañana allí fuera un ritual sagrado. Pero, entre esas escenas cotidianas, algo captó su atención. Cerca del mostrador, una niña menuda, de no más de 10 años, sostenía un plato con panes endurecidos. Su vestido descolorido tenía manchas de polvo. Su cabello despeinado caía en mechones rebeldes sobre su rostro, y sus pies, casi cubiertos por un par de sandalias gastadas, se movían inquietos sobre el suelo de azulejos antiguos. Pero fue su mirada la que realmente le dejó sin aliento. No era una mirada infantil e inocente como debería ser. Era una mirada que ya conocía el peso del mundo. Ella vacilaba, observando al camarero con una mezcla de esperanza y miedo, como si estuviera reuniendo el coraje para hacer algo que ya había hecho otras veces, pero que nunca se volvía más fácil. Finalmente, con un breve suspiro, se acercó al mostrador y tras un instante de silencio, preguntó casi en un susurro: «Si limpio las mesas, ¿puedo tomar un poco de café?». El camarero, un hombre de mediana edad con expresión cansada, frunció el ceño, pero no dijo nada de inmediato. Solo miró a la niña durante unos segundos, como si decidiera qué hacer. Barron, aún sentado en su rincón, sintió un apretón en el pecho. La escena le parecía absurda. Una niña pidiendo café a cambio de trabajo. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, se levantó y se dirigió al mostrador. «Puede darle lo que quiera, yo pago», dijo, sacando unas notas del bolsillo. El camarero levantó las cejas, sorprendido, pero tomó el dinero sin cuestionar. La niña, por otro lado, no reaccionó como él esperaba. Ella miró a Barron con desconfianza, apretando los labios, como si decidiera si aceptar o no. «Yo puedo limpiar las mesas», insistió, con una voz ahora un poco más firme. El tono no era de quien está siendo ingrata, sino de alguien que se niega a recibir caridad. Barron no supo qué decir. Estaba acostumbrado a un mundo donde el dinero lo resolvía casi todo. Y allí estaba una chica que, a pesar de necesitarlo claramente, quería mantener su dignidad. «Yo sé que puedes», respondió finalmente, «pero no hace falta». Tomó el plato con los panes duros, y sin pensarlo mucho, se lo llevó al camarero. «Dale algo fresco para ella, por favor». La niña dudó por unos segundos más, y luego, en un gesto casi imperceptible, asintió. Cogió la taza de café y el plato con un trozo de pan caliente con sus pequeñas y sucias manos, pero no comió de inmediato. Observó a Barron por un instante, como si tratara de descifrar quién era él. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó, soplando el café antes de tomar un sorbo cauteloso. Barron se encogió de hombros, volviendo a sentarse en su mesa. «Porque quise», respondió,
sin saber exactamente cómo explicarlo. El silencio se instaló por unos segundos, interrumpido solo por el ruido de los clientes conversando a su alrededor. La niña finalmente dio un mordisco al pan, masticando despacio, como si disfrutara cada bocado. «Me llamo Alma», dijo ella, después de un rato. «¿Y tú?». Barron dudó. Desde pequeño había aprendido a ocultar su identidad, especialmente en viajes al extranjero. Pero, ante aquella niña menuda, su fama parecía insignificante. «Barron», respondió, simplemente. Alma frunció el ceño, como si esperara un apellido. «¿Solo Barron?». Él sonrió. «Solo Barron». Ella pareció aceptar la respuesta y volvió a comer en silencio. Pero había algo en la forma en que lo observaba, una curiosidad genuina, como si supiera que él no era un turista cualquiera. Pasaron los minutos, y Barron se dio cuenta de que había algo magnético en aquella conversación silenciosa. Alma comía despacio, sin prisa, y él se encontró curioso por saber más sobre ella. «¿Vienes siempre aquí?», preguntó, intentando romper el silencio. Alma se encogió de hombros. «Cuando puedo». Su tono era simple, sin autocompasión, solo un hecho. «Mi madre trabaja vendiendo pulseras en la plaza. Cuando no vende lo suficiente, yo vengo a ver si consigo algo». Barron sintió un nudo en la garganta. Para él, la vida siempre había estado rodeada de lujo, seguridad y abundancia. Ahora, sentado allí, escuchaba una realidad que nunca había tocado de verdad. «¿Tu padre?», preguntó, aún sabiendo que la respuesta podría no ser buena. Alma bajó la mirada hacia la taza casi vacía. «Se fue antes de que yo naciera», dijo sin dramatismo, como si ya lo hubiera aceptado hace mucho tiempo. Barron no supo qué decir. Se quedó allí, observándola jugar con las migajas en el plato, hasta que Alma volvió a levantar la mirada. «¿Y tú? ¿Qué haces aquí?». Él sonrió, una sonrisa un poco torpe. «Estoy de viaje». Ella frunció el ceño. «¿Solo?». Barron se rió. «Más o menos. Pero hoy, sí». Alma asintió, como si entendiera más de lo que debería para su edad. Alma terminó el café y lamió discretamente la punta de sus dedos, como si quisiera aprovechar hasta la última gota del momento. Luego, empujó la taza vacía hacia el centro de la mesa y miró a Barron con una expresión seria. «Pareces alguien que lo tiene todo», dijo sin rodeos. Barron parpadeó, sorprendido. «¿Por qué piensas eso?». Alma se encogió de hombros. «Por tu manera, tu mirada. No sabes lo que es realmente necesitar algo». La afirmación lo golpeó de lleno. Podría disentir, decir que él también tenía sus luchas, que su vida no era perfecta. ¿Pero sería verdad? Por primera vez, Barron notó el abismo entre sus realidades y no supo cómo responder. «No elegí nacer así», dijo, tras un momento de silencio. Alma esbozó una leve sonrisa. «Yo tampoco». La simplicidad de la respuesta lo hizo reír suavemente. Había algo en ella, una madurez, una fuerza silenciosa, que lo hacía sentirse pequeño. No en el mal sentido, sino como si su visión del mundo se estuviera expandiendo allí, en aquella mesa de un café en Buenos Aires. El reloj en la pared marcaba el avanzar de la noche, y Barron sabía que pronto tendría que volver, que sus guardias ya debían estar en pánico. Pero, por alguna razón, quería extender aquel instante por más tiempo. «¿Y si compro algunas de las pulseras de tu madre?», preguntó. «¿Ayudaría?». Alma apretó los labios pensativa. «Ayudaría, pero solo si de verdad te gustan». Barron sonrió ante la respuesta. No se trataba de caridad. No era cuestión de lástima. Era cuestión de valor. Alma quería que su madre fuera reconocida por lo que hacía, no solo ayudada por compasión. «Entonces, llévame hasta allá. Quiero ver las pulseras», dijo levantándose. Alma lo observó por un momento, como si tratara de decidir si hablaba en serio. Entonces, sin decir nada más, tomó el plato y la taza vacía y se dirigió al mostrador. Ese gesto sencillo, de alguien que valoraba cada migaja recibida, hizo que Barron sintiera un peso en el pecho. La siguió afuera del café, sintiendo el aire fresco de la noche golpear su rostro. Caminaron por las calles de San Telmo, esquivando a las personas que aún llenaban las aceras. Alma iba adelante, ágil, acostumbrada al ritmo de aquel barrio. Barron, por otro lado, se sentía desplazado, como si pisara un mundo que no le pertenecía. Después de unos minutos, llegaron a una plaza iluminada por farolas antiguas. Algunas paradas aún estaban montadas, y, en una de ellas, una mujer con el cabello recogido y manos curtidas arreglaba las últimas piezas antes de irse. «¡Mamá!», llamó Alma,
corriendo hacia ella. La mujer levantó la mirada, sorprendida, y su rostro se iluminó al ver a su hija. ¿Dónde estabas? Alma señaló a Barron. Él quiere ver las pulseras. La madre de Alma, de apariencia cansada pero con una sonrisa amable, miró a Barron con curiosidad. Sus ojos evaluaban al joven frente a ella, tratando de entender quién era y por qué. A esa hora, estaba allí con su hija. Barron sintió un leve malestar bajo esa mirada analítica, pero mantuvo la expresión serena. «Buenas noches», dijo, intentando sonar lo más natural posible. «Alma me habló de las pulseras. Quería verlas». La mujer se limpió las manos con un paño y se acercó a la pequeña mesa de madera donde estaban expuestas varias piezas coloridas, hechas con cuentas y hilos trenzados a mano. «Yo misma las hago», dijo con discreto orgullo. «Cada una tiene un significado: protección, suerte, coraje». Barron observó atentamente las pulseras. Eran sencillas, pero tenían una belleza genuina, casi rústica. Tocó una de color azul y negra, sintiendo la textura firme del trabajo artesanal. «¿Y esta?», preguntó. La mujer sonrió. «Esta es para quien necesita encontrar su propio camino». Alma, al lado de su madre, miraba a Barron con ese mismo brillo de curiosidad en la mirada. Él sintió un extraño nudo en la garganta. Encontrar el propio camino. Una frase sencilla, pero que de repente parecía más profunda de lo que debería. Desde pequeño, su vida ya estaba escrita antes de que pudiera decidir algo. Su apellido pesaba sobre él como una sombra, inevitable. Pero allí, en esa plaza, frente a una mujer que trabajaba hasta tarde para mantener a su hija, se preguntaba qué significaba realmente elegir. «Me quedo con esta», dijo finalmente, tomando la pulsera y extendiendo unas notas a la mujer. Ella dudó antes de aceptarlas, como si evaluara si ese dinero provenía de un lugar sincero. Por fin, asintió con la cabeza. «Gracias». Barron sonrió, y sin pensarlo mucho, se colocó la pulsera en la muñeca. «Ahora tiene que funcionar, ¿no?», bromeó. Alma rió suavemente. «Si crees, quién sabe». Barron permaneció allí unos minutos más, observando a Alma y a su madre acomodar las últimas pulseras antes de cerrar el puesto. El ambiente alrededor parecía seguir su propio ritmo. Turistas pasando apresurados, vendedores negociando los últimos productos de la noche, artistas callejeros tocando la guitarra bajo la luz amarilla de las antiguas farolas. Pero, para él, el tiempo parecía haberse ralentizado. Había algo en esa sencillez que lo tocaba, de una manera inesperada. Por primera vez, no era el centro de atención. No era el hijo de alguien. No llevaba un apellido pesado. Era solo un chico en cualquier plaza, conversando con personas que nunca habían oído hablar de él. Y, de alguna manera, eso lo hacía sentirse más ligero. «¿Vas a volver?», preguntó Alma, rompiendo el silencio. Barron abrió la boca para responder, pero dudó. Quería decir que sí, que volvería, que tal vez podrían encontrarse de nuevo en ese café, que podría ayudar de alguna manera. Pero algo le decía que, para Alma, las promesas vacías no significaban nada. Entonces, en lugar de eso, sonrió de reojo y levantó la muñeca, mostrando la pulsera. «Si esto realmente funciona, creo que aún nos veremos». Alma analizó su expresión por un instante, y luego le devolvió la sonrisa. Una sonrisa sincera, sin la desconfianza inicial de cuando lo conoció. Su madre llamó, diciendo que era hora de irse. Alma dio un paso atrás, hizo un leve gesto de despedida, y sin más palabras, se giró y desapareció entre los puestos. Barron se quedó allí unos instantes, mirando el lugar donde Alma había desaparecido. La brisa de la noche soplaba suavemente, y él apretaba ligeramente la pulsera en su muñeca, como si probara su presencia. Sentía algo diferente en su interior, una inquietud, quizás, o una comprensión que antes no tenía. Aquella noche, en un café cualquiera de Buenos Aires, una niña de 10 años le había enseñado algo que ningún dinero podría comprar. La dignidad no tiene precio, y no todo se puede resolver con una cartera llena. Regresó por el mismo camino, sintiendo el peso de su identidad volver poco a poco. En breve, estaría de vuelta al mundo que conocía, rodeado de seguridad y protocolos, pero sabía que aquella noche se quedaría con él, y de algún modo, sentía que Alma tampoco lo olvidaría. Quizás nunca se volvieran a ver, quizás aquella fuera solo una coincidencia del destino. Pero, mientras se dirigía al hotel, Barron miró nuevamente la pulsera y sonrió. Encontrar el propio camino.
Aún no sabía lo que eso significaba, pero, por primera vez, quería descubrirlo por sí mismo. Y ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que pequeños encuentros pueden cambiar la vida de alguien? Deja tu comentario aquí abajo y comparte esta historia con más personas. Si quieres más contenidos como este, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video.